Este corresponde al teórico número 11 sobre patología respiratoria, donde nos vamos a dedicar en una primera parte a la lesión pulmonar aguda, tan en boga en este momento, y posteriormente a intersticiopatías. Bueno, a modo de repaso, en forma esquemática, vamos a repasar un poco cómo está constituida la unidad alvéolo capilar, que es justamente el lugar donde se efectúa el intercambio gaseoso o membrana respiratoria, que como vemos está constituida básicamente por un lado, la forman los neumonocitos de tipo 1, esos neumonocitos que constituyen el 95% del epitelio alveolar, que son planos y que no se dividen. Y estos neumonocitos apoyan sobre una membrana basal del epitelio. A su vez tenemos la membrana basal de los vasos capilares, ¿no es cierto?, tapizados allí por el endotelio, ¿cierto? Esto entonces constituye la barrera aire-sangre. A su vez en el esquema observamos el otro constituyente epitelial alveolar, como es el neumonocito tipo 2, que es el que se encarga de formar el surfactante y de regenerar el epitelio cuando son destruidos los neumonocitos tipo 1, ¿no es cierto? Ya que justamente estos pueden proliferar ante la injuria. Y vemos además en el esquema, dentro de los espacios alveolares, macrófagos con partículas de carbón. Y en marrón, o color clarito, marrón clarito, vemos parte del intersticio, del cual vamos a hablar en un instante. Muy bien, entonces saber que justamente esta barrera tiene por función el intercambio de los gases entre el aire inspirado y la sangre. Pero también sabemos que estos alvéolos dependen de conductos alveolares. Los conductos alveolares vienen de bronquíolos respiratorios, y todas estas estructuras que constituyen el parénquima pulmonar, ¿no es cierto?, forman lo que se llama la unidad funcional del pulmón, que es el acino, que para algunos los acinos incluyen justamente ese tejido pulmonar que depende de un bronquíolo terminal. De acuerdo a esto, cada lobulillo, a su vez, comprende 3 a 5 acinos, teniendo en cuenta que el lobulillo pulmonar es la subunidad anatómica que está rodeada por tejido conectivo o septos, y que tienen aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Por lo tanto, son visibles a través de la superficie pleural y al corte. Entonces, la subunidad anatómica o lobulillo, ¿no es cierto?, es lo que queda comprendido entre septos, ¿no es cierto?, y está constituido por 3 a 5 acinos. Y los acinos son las unidades funcionales y que están constituidas por bronquíolos respiratorios, conductos alveolares y alvéolos dependientes de un bronquíolo terminal. Bueno, y aquí histológicamente vemos lo mismo que en este esquema, ¿no es cierto? Donde vemos acá justamente la pared de esos alvéolos, de esos espacios alveolares, y marcado justamente con azul los neumonocitos tipo 1, que son más aplanados, y con verde los neumonocitos tipo 2. A su vez, si prestan atención, al lado de esa flecha verde vemos otro neumonocito tipo 1, ¿no es cierto?, y vemos el núcleo de un capilar, del endotelio de un capilar.
¿cierto? Entonces ahí podemos observar también histológicamente la barrera aire-sangre. Bueno, nosotros sabemos que la vía aérea nace por dicotomización de los bronquios fuentes y que en un individuo normal existen aproximadamente 20 generaciones que se extienden desde la tráquea hasta los bronquíolos respiratorios. El diámetro de un bronquíolo es aproximadamente el mismo que el de la arteria acompañante y viceversa. De lo contrario, sugiere patología. Los bronquios siempre tienen cartílago en su constitución y tienen más de 1 milímetro de diámetro. El cartílago previene básicamente el colapso del mismo. Sin embargo, los bronquíolos, que es esa estructura la que debemos buscar para hacer el diagnóstico de órgano de parénquima pulmonar, como vemos acá en este campo, tienen menos de 1 milímetro y carecen de cartílago. Estos a su vez pueden ser bronquiolo terminal, proximales a los respiratorios, y bronquiolos respiratorios, los cuales se continúan con sacos alveolares. Los tipos celulares que tapizan la vía aérea son células de tipo basal, células de Kulczynski, células ciliadas, células cerosas, células claras, células intermedias, goblet cells y brush cells, que son células sensoriales con ribete en cepillo. El epitelio respiratorio es pseudoestratificado, cilíndrico y ciliado. Entonces, para hacer el diagnóstico de órgano, tenemos que buscar un bronquíolo terminal, ¿no es cierto?, que siempre va a ir acompañado de una ramificación vascular equivalente a una rama de la arteria pulmonar. Bueno, ahora vamos a conocer entonces a qué denominamos lesión pulmonar aguda. La lesión pulmonar aguda equivale a un edema de pulmón no cardiogénico que produce una hipoxemia brusca e intensa acompañada de infiltrados inflamatorios bilaterales sin insuficiencia cardíaca, cuya manifestación clínica es lo que se conoce como síndrome de distrés respiratorio del adulto. Ahora bien, esa lesión pulmonar aguda, ¿no es cierto?, manifestada por este síndrome de distrés respiratorio del adulto, en donde existe un aumento de la permeabilidad vascular con edema, muerte de células epiteliales, más infiltrados inflamatorios, se expresa desde el punto de vista histológico con lo que conocemos como daño alveolar difuso. Acá en el esquema entonces vemos la comparación entre espacios alveolares, ¿no es cierto?, normales, cuya pared se encuentra normal, en comparación, ¿no es cierto?, con paredes alveolares que han sufrido esta lesión pulmonar aguda que describiremos a continuación. Bueno, las causas de este daño alveolar difuso que se manifiestan con un síndrome de insuficiencia respiratoria son múltiples, ¿cierto? Las más importantes generalmente tienen que ver con procesos infecciosos vinculados a sepsis o infecciones pulmonares difusas, especialmente de tipo vírico, por micoplasma, por neumocistis girovesi, por tuberculosis miliar, por ejemplo, situaciones de aspirado gástrico o neumonías por aspiración, causas físicas desde traumatismos mecánicos, craneales, contusiones pulmonares, pseudoahogamiento, fracturas con embolias grasas, quemaduras, irritantes inhalados, por ejemplo por toxicidad vinculada al oxígeno, humos, gases,
agentes químicos irritantes, lesiones químicas como sobredosis de heroína, metadona, ácido acetil salicílico, barbitúricos, paraquat, afecciones hematológicas como coagulación intravascular diseminada, lesión pulmonar aguda asociada a transfusiones, de tipo metabólico, endocrino, como pancreatitis, uremia, derivación cardiopulmonar, reacciones de hipersensibilidad, disolventes orgánicos, fármacos, etc. Bueno, desde el punto de vista patogénico, precozmente existe una activación de las células endoteliales, a veces secundaria a la lesión de los neumonocitos que detectan los macrófagos residentes, liberándose citocinas, especialmente el factor de necrosis tumoral, que estimulan a las células endoteliales a formar moléculas de adhesión, proteínas, procoagulantes y quimiosinas. Posteriormente, entonces, los neutrófilos se van adhiriendo a las células endoteliales activadas, pasando al intersticio y luego ocupando los espacios alveolares, donde degranulan, liberando proteasas, especies reactivas del oxígeno y citocinas, y factor inhibidor de la migración de macrófagos, generando así un reclutamiento leucocítico y que agravando básicamente la lesión endotelial, por lo que trae aparejada la posibilidad de formación de trombos. La estimulación entonces y lesión de las células endoteliales trae aparejado edema en el intersticio y a nivel intraalveolar, con daño y necrosis de los neumonocitos tipo 2, que implica anomalías del surfactante que compromete aún más justamente el intercambio gaseoso alveolar. Y entonces se comienzan a unir proteínas del líquido de edema con detritus de células epiteliales alveolares muertas y constituyen las membranas hialinas. La resolución generalmente está obstaculizada por la necrosis epitelial y el daño inflamatorio, pero si disminuye la inflamación, los macrófagos eliminan los detritus intraalveolares, liberan citocinas fibrogénicas como el factor de crecimiento transformante beta y dependiente de plaquetas, estimulando el crecimiento de fibroblastos y el depósito de colágeno, instalándose así fibrosis de las paredes alveolares. Las células madres bronquiolares proliferan para reemplazar neumocitos y el endotelio llega a restaurarse mediante proliferación del endotelio capilar no lesionado. Desde el punto de vista clínico, bueno, estos pacientes obviamente cursan con dificultad respiratoria, ¿no es cierto?, aumento de la frecuencia respiratoria intensa. Esta disnea y taquipnea anuncian básicamente la lesión pulmonar aguda. Y luego ha seguido de cianosis, de hipoxemia e insuficiencia respiratoria. Desde el punto de vista imaginológico, aparecen infiltrados difusos bilaterales. La hipoxemia tiene la particularidad de que generalmente es resistente a la oxigenoterapia debido al desequilibrio ventilación-perfusión y puede desarrollarse entonces acidosis respiratorias. Por lo tanto, los pulmones se tornan rígidos por la pérdida de surfactante funcional. Las anomalías funcionales no se distribuyen homogéneamente y habrán áreas infiltradas, consolidadas o colapsadas con mala aireación y mala distensibilidad y otras prácticamente normales. Las áreas mal aireadas siguen estando perfundidas, lo que implica justamente
un desequilibrio ventilación, perfusión e hipoxemia. Bueno, y este es el aspecto macroscópico al corte que muestran los pulmones con daño alveolar difuso, ¿no es cierto? Pulmones densos, firmes, rojizos, empastados, básicamente por la congestión, el edema intersticial e intraalveolar, inflamación y formación de fibrina. Suelen ser muy pesados, llegan a pesar más de 2 kilos en conjunto, y se los ve así, ¿cierto? Rojo grisáceos y carnosos. Bueno, desde el punto de vista histológico, ¿no es cierto? El daño alveolar difuso cursa por distintas etapas. Una etapa exudativa, donde predomina obviamente el edema, la congestión, la proliferación capilar, ¿no es cierto?, con la formación de microtrombos y alteraciones vasculares, y con formación de membranas hialinas. Y una fase proliferativa donde básicamente tiene que ver justamente con la proliferación de los neumonocitos y la fibrosis del intersticio. Bueno, en este campo lo que se ve básicamente son espacios alveolares con las paredes necróticas y formación de básicamente membranas hialinas, rodeados por un infiltrado inflamatorio predominantemente polimorfonuclear, así como una intensa vasocongestión vascular, ¿no es cierto?, pudiendo observarse con el tiempo, a veces por la oxigenoterapia, formación de neovasos. Si fuera una situación vinculada a infección bacteriana, viral o fúngica, podríamos observar vasculitis. En situaciones de septicemia, tinción basofílica intravascular, así como también dilatación de los vasos linfáticos. Acá en este campo básicamente se destaca la formación de las membranas hialinas en los alvéolos, constituidas por esa fibrina y por los detritus celulares de los neumonocitos, una intensa vasocongestión con infiltrado predominantemente polimorfonuclear y edema también en el intersticio. Bueno, acá vemos otra imagen un poco más avanzada, también con formación de membranas hialinas, ¿no es cierto?, con edema dentro del alvéolo y en el intersticio, con congestión, con menos infiltrado y en la formación de un microtrombo en el ángulo superior derecho. Y acá resaltando entonces básicamente la formación de las membranas hialinas en esta etapa o fase exudativa, ¿no es cierto?, que aparecen más o menos después de las 48 horas, tapizando los alvéolos y ductos alveolares y debida justamente a la necrosis del epitelio subyacente, conteniendo además fibrina. Bueno, acá para resaltar que en el daño alveolar difuso, otro de los hallazgos en la fase exudativa es la formación de trombos o de microtrombos en las arteriolas pulmonares pequeñas de tipo plaquetario o de fibrina, que sumados a una fibrosis intimal de arterias y venas llevan o traen como consecuencia hipertensión pulmonar. Bueno, y respecto a los megacariocitos, acá vemos en el parénquima pulmonar, dentro de un capilar, en la parte central de la foto del lado izquierdo, un megacariocito bilobulado.
Y en la parte o en la imagen derecha vemos uno polilobulado o multinuclear, ¿no es cierto?, megacariocito. La presencia de los megacariocitos parece tener importancia y con respecto a la formación de los microtrombos, sosteniendo una relación entre coagulación intravascular diseminada y el número de megacariocitos pulmonares. Estos se transforman en plaquetas, se han encontrado además en el riñón, y los megacariocitos, así como las plaquetas y microtrombos, pueden reconocerse por anticuerpos monoclonales que detectan la glicoproteína 3A de las plaquetas. Bueno, y respecto a la fase proliferativa, hay una básicamente cuboidalización del epitelio con proliferación de neumonocitos tipo 2. Estos proliferan, ocurren en grupos cohesivos o únicos, son grandes, de citoplasma cianófilo, desde finamente vacuolado a distendido por una o más vacuolas, con núcleos únicos o múltiples, algunos angulados o lobulados, con uno o más macronucleolos y cromatina uniformemente distribuida, constituyendo a veces playas monótonas de células pequeñas y uniformes. Y en las primeras 48 horas puede instalarse fibrosis, fibrosis tanto a nivel intersticial como alveolar, de aspecto mixoide, como vemos en la parte derecha de este campo. Respecto a las complicaciones, bueno, nosotros sabemos que la fibrosis pulmonar es una de ellas, la fibrosis intersticial y la proliferación de neumonocitos tipo 2 son parte del DAD, y esto puede terminar en un cambio quístico difuso en el pulmón. La fibrosis puede rodear ductos alveolares, ser intraalveolar mixoide tipo cuerpo masón o intersticial. Su aumento ocurre probablemente por reorganización de las membranas hialinas u otro material intraalveolar, además de que el edema y la proliferación de neumonocitos son poderosos estímulos para la fibrosis, sumado al colapso alveolar por organización de fibrina e hiperplasia epitelial, contribuyendo la carencia, además de surfactante por pérdida de los neumonocitos tipo 2. Acá participan miofibroblastos, liberándose factores fibrogénicos como el factor de crecimiento dependiente de plaqueta, factor de crecimiento transformante beta, similar a la insulina. Se le suma como complicación la posibilidad de desarrollar hipertensión pulmonar, ya que la hipoxia crónica causa muscularización de las arteriolas pulmonares. Además, en etapa temprana existe vasoconstricción, sumado a la trombosis y al edema del intersticio. La densidad de arteriolas precapilares se reducen en 50% por trombos y fibrosis intimal. Otra complicación temida es la embolia pulmonar. Puede haber neumotórax o neumomediastino por ruptura alveolar. Una complicación que es la más común por colonización e infección del tracto respiratorio, especialmente por patógenos intrahospitalarios, es la neumonía. Y se ha descrito también toxicidad por el oxígeno pulmonar, así como una disminución de la fracción de eyección ventricular derecha. Bueno, y como no podía ser de otra manera, y dado que estamos viviendo esta situación tan particular de pandemia vinculada al coronavirus 2, vamos a hablar un poquito justamente
de lo que genera este virus a nivel del pulmón, teniendo en cuenta que se corresponde con lo que acabamos de ver de lesión pulmonar aguda, ¿cierto? Nosotros sabemos que el COVID-19 produce una enfermedad respiratoria potencialmente grave, que fue descubierta en la provincia de Hubei, en Wuhan, China, y que, bueno, es una enfermedad de notificación obligatoria según la ley 15.465. Es un virus bastante común, especialmente en camellos, en vacas, en gatos y en murciélagos. Y bueno, hoy transmitido al humano. ¿Cómo se contagia este virus? Bueno, sabemos que lo podemos adquirir por inhalación, por contacto con superficie cutánea, o a través de la mucosa ocular, oral o nasal, propagándose básicamente de persona a persona, ya sea por contacto directo con gotas respiratorias de personas infectadas o a través de las manos o fomites en contacto con mucosas del receptor. Se sabe que existen algunas diferencias epidemiológicas, probablemente surgen estas diferencias de altas cargas virales en el tracto respiratorio superior y por la contagiosidad de asintomáticos. Se lo detecta hasta 3 horas, se ha visto en aerosoles, 2 a 8 horas en el aluminio, 8 horas en los guantes quirúrgicos, 4 días en los cristales, así como en la madera, así como en el papel o en el plástico, 2 a 3 días en el acero inoxidable. También se lo ha encontrado en las heces y en la sangre, y aparentemente a mayor temperatura tiene menor capacidad de transmisión. En pacientes con un curso leve, el pico de carga viral en las muestras nasofaringeas ocurre en las primeras 5 a 6 días, tras el inicio de los síntomas, y prácticamente desaparece después del día 10. Bueno, tiene una incubación de aproximadamente 4 a 6 días como mínimo, y podría llegar hasta los 14 días, que es el tiempo utilizado como margen de seguridad en las cuarentenas. La edad promedio, ¿no es cierto?, de afectados es de 47 a 56 años, con un leve predominio en varones, y muy pocos casos en niños. Como dijimos, la propagación es de persona a persona, en forma directa por las gotitas de flush o en forma indirecta por fomites o en contacto con superficies. Bueno, según la OMS, declaró como caso sospechoso o definió caso sospechoso a toda persona que presentara básicamente fiebre y uno o más de los distintos síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta u odinofagia, dificultad respiratoria o disnea, sin otra etiología que explique obviamente
la presentación clínica, más en los últimos 14 días haber estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19 o que tengan un historial de viaje fuera del país o fuera de la provincia. Bueno, este virus se manifiesta en sangre periférica básicamente con la disminución de los linfocitos, especialmente con un aumento de la LDH y con un tiempo de protrombina alargado. Desde el punto de vista imaginológico, genera una neumonía bilateral con opacidades en vidrio esmerilado, a veces acompañada de opacidades consolidadas con distribución periférica. Para su detección contamos con la PCR en tiempo real en muestras nasofaringeas y nasales que son diagnósticas aún en asintomáticos y alcanza su punto máximo de utilidad dentro de la primera semana de aparición de los síntomas, con un 20% de falsos negativos, y que detecta básicamente antígeno viral o ARN. Y luego de utilidad diagnóstica y epidemiológica, podemos hacer ELISA, buscando básicamente anticuerpos IgM e IgG. El marcador serológico más sensible son los anticuerpos totales. Estos comienzan a aumentar a partir de la segunda semana del inicio de los síntomas. Los niveles más altos aparecen entre la segunda y tercera semana de enfermedad. La seroconversión de IgM a IgG entre la tercera y la cuarta semana tras inicio de la clínica. La IgM comienza luego a disminuir, alcanza niveles más bajos en la semana 5 y casi desaparece en la semana 7. IgG persiste más allá de la semana 7. Bueno, acá vemos un poco la estructura de este virus, que es un ARN virus y que tiene una serie de proteínas como la E de envoltura, la N que rodea justamente al núcleo, una proteína de membrana, sumado a hemaglutininas y esterasas, pero la que tenemos que destacar justamente es la proteína Spike, o glicoproteína del pico de superficie, que es la que va a usar para unirse luego a ciertos receptores para poder ingresar y lesionar a las células del huésped. Bueno, vemos entonces que el virus, a través de esa proteína de superficie, se une a las células humanas a través de un receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 a nivel superficial. Una vez que se acopló, el virus introduce su ARN y la célula entiende justamente que ese ARN es propio y crea millones así de copias iguales, comenzando a producir proteínas virales. Todos los componentes se ensamblan para crear así nuevos virus completos que salen de la célula infectando así a otras. Cada virus
puede crear entre 10.000 y 100.000 copias. Bueno, esto es una vista al microscopio electrónico de cómo el virus se adhiere, ¿no es cierto?, a la célula del huésped, que tenga entonces ese receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Bueno, aquí vemos más o menos la distribución de la afección que puede ocurrir en un pulmón, que es lo que explicamos antes como lesión pulmonar aguda, y simplemente graficando esta consigna en donde citamos a aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de llegar a esta instancia, o sea, de generar daño alveolar difuso e incluso de morir por coronavirus, y que son considerados pacientes con mayor riesgo, como son los pacientes de edad avanzada, especialmente varones, y con cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, infartos cerebrales, EPOC, hipertensión arterial, diabéticos, enfermedades neurológicas, cánceres activos en los últimos 5 años, hepatopatías crónicas, insuficientes renal crónico. Bueno, y respecto a la respuesta inmune, aún no se conoce completamente, aunque hay evidencia limitada de que confiere inmunidad contra la reinfección, al menos temporalmente. Bueno, y desde el punto de vista histológico es lo que venimos viendo de daño alveolar difuso, ¿no es cierto? Que más allá del infiltrado inflamatorio, que puede ser en este caso polimorfo, pero puede ser predominantemente linfocítico, y el edema y la vasocongestión, la presencia de las membranas hialinas, esto es en una primera fase o fase exudativa, obviamente. Y esta es una foto de un pulmón de autopsia de un paciente con COVID-19, donde vemos claramente la formación, marcados con esas puntas de flecha, de estos microtrombos de fibrina o plaquetarios, tan característicos de esta lesión. Bueno, y para terminar, recalcar que es muy importante la prevención, pues ya que es con lo único que contamos por ahora, y decir que incluye, más allá del uso del barbijo, especialmente el distanciamiento social, el uso del alcohol en gel y el lavado de 20 a 40 segundos con agua y jabón de las manos. Bueno, y ahora vamos a comenzar a desarrollar entonces la segunda parte de esta clase, que tiene que ver con las intersticiopatías. Cuando nosotros hablamos de enfermedades pulmonares difusas, sabemos que existen enfermedades de tipo obstructivo y enfermedades de tipo restrictivo. Las enfermedades obstructivas, que pueden ser por obstrucción parcial o total a la resistencia al paso del aire, incluimos, ¿no es cierto?, más allá de la posible probabilidad de un cuerpo extraño o de una neoplasia que obstruya la vía aérea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que incluye fundamentalmente bronquitis crónica y enfisema, a la que se le suma el asma bronquial y las bronquiectasias, y la bronquiolitis en los niños. Y después tenemos aquellas enfermedades pulmonares difusas de tipo restrictivo, o sea, por disminución de la expansión del parénquima pulmonar, en donde tenemos que tener en cuenta
trastornos de la pared torácica, por ejemplo, pacientes con poliomielitis, síndrome de Pittwick o obesidad mórbida, enfermedades pleurales, hipoescoliosis, a lo que le sumamos neumonías, neumoconiosis, neumonitis fibrosantes, sarcoidosis y fundamentalmente, que va a ser el tema de clase, las enfermedades intersticiales. Entonces, las enfermedades intersticiales son enfermedades pulmonares difusas de tipo restrictivo. Aquí vemos una imagen macroscópica de un pulmón segmentado, cortado, que tiene que ver con un proceso de fibrosis pulmonar terminal. Bueno, entonces, definimos primero y decimos que justamente intersticio encontramos a nivel de los septos interlobulares, de las paredes alveolares, en el espacio subpleural, en los espacios perivasculares y en los espacios peribronquiales, y que ese intersticio incluye la membrana basal de los neumonocitos y de las células endoteliales, fibras de colágeno, tejido elástico, proteoglucanos, fibroblastos, algunos mastocitos y ocasionales linfocitos y monocitos. Por otro lado, vamos a citar cuáles son las diferencias entre una neumonía y una neumonitis, teniendo en cuenta que neumonitis es sinónimo, ¿no?, de neumonía atípica, o sea, de afecciones neumónicas que comprometen el intersticio. Entonces, las neumonías pueden tener distribución lobar, ocupar, o sea, un lóbulo completo, o parcheado, lobulillar, ¿no es cierto?, con parénquima interpuesto relativamente sano. A diferencia de las neumonitis, que bueno, si bien pueden ser lobulares, en general siempre son parcelares o parcheadas y de distribución más bien bilateral e inferior. Básicamente las neumonías tienen un patrón alveolar, o sea, el infiltrado lo vamos a encontrar preferentemente a nivel de la luz de los alvéolos. Sin embargo, las neumonitis, ¿no es cierto?, tienen un patrón intersticial, o sea, el infiltrado inflamatorio vamos a encontrarlo preferentemente a nivel del intersticio. Generalmente las neumonías se producen básicamente en pacientes debilitados, inmunocomprometidos, diabéticos. Sin embargo, en general, los procesos de neumonías atípicas o neumonitis tienen como antecedente un proceso de laringo-traqueobronquitis aguda previa, o sea, una afección de vía aérea superior. Desde el punto de vista causal, los agentes etiológicos más frecuentes para la neumonía es el Streptococcus pneumoniae, por supuesto con muchos otros que ya veremos, y desde el punto de vista etiológico, en el caso de la neumonitis, se destacan el Mycoplasma pneumoniae como agente etiológico principal, más allá de virus. La edad de compromiso de los pacientes que hacen neumonía generalmente es en la etapa media de la vida. Sin embargo, en los extremos de la vida son los que suelen hacer episodios de neumonía atípica, o sea, los niños y los ancianos. La otra diferencia sustancial es desde el punto de vista clínico, ya que un paciente con neumonía cursa con una clínica bastante florida, con fiebre alta, con tos herrumbrosa, purulenta, con dificultad respiratoria o disnea. Sin embargo, la neumonitis
cursa con signos y síntomas similares a los de una gripe. Si hay tos es seca o a veces no hay, con fiebre, dolor de músculos especialmente, o sea, mialgias. Y desde el punto de vista radiológico vamos a ver que existe radioopacidad en el área de neumonía con focos de condensación pulmonar. Sin embargo, vamos a ver que las neumonitis tienen patrones de tipo intersticial variables y una marcada disociación clínico-radiológica, o sea, mucha radiología para la poca clínica que tiene el paciente. Desde el punto de vista morfológico, como dijimos, va a haber un exudado alveolar a predominio polimorfo nuclear en las neumonías y una afectación del intersticio a predominio mononuclear en las neumonitis. Y con respecto a las complicaciones, bueno, obviamente las neumonías tienen como complicaciones a la producción de abscesos, especialmente cuando son neumococos tipo 3 o Klebsiella, empiema, o sea, acumulación de pus en la cavidad pleural, pueden generar septicemia, pueden organizarse también posteriormente a la fase exudativa. Sin embargo, las formas de neumonitis generalmente no tienen complicaciones tan severas, tan importantes, si bien después la veremos cuando desarrollemos el tema. Entonces, las neumonías atípicas son procesos respiratorios febriles agudos con inflamación confinada básicamente al intersticio y los septos, cuyos agentes etiológicos más frecuentes son el Mycoplasma pneumoniae, seguido de los virus, especialmente influenza A o B, virus sincitial respiratorio, adenovirus, rinovirus, otros virus como el de la varicela y rubiola, Chlamydia pneumoniae, Coxiella burnetii y metaneumovirus. Siempre, como dijimos, existe una infección del tracto respiratorio superior, ¿no es cierto?, que trae aparejado una necrosis celular, y esta necrosis genera una respuesta inflamatoria. Como vimos, tiene distribución generalmente parcelar, ¿no es cierto?, puede ser lobular, uni o bilateral, ¿no es cierto?, con marcada congestión, subcrepitancia y sin pleuritis acompañante en línea general. Microscópicamente, como dijimos, el patrón siempre es intersticial, con paredes engrosadas, ensanchadas por el edema, un infiltrado constituido por linfocitos, plasmocitos e histocitos. Los alvéolos suelen tener un material proteináceo e incluso se pueden formar membranas hialinas. Si remite el proceso neumónico, hay reconstrucción de la arquitectura ad integrum. La evolución, bueno, generalmente tienen un curso variable, cursan, como dijimos, como si fuese un síndrome febril, un síndrome gripal, con fiebre, cefaleas, mialgias, tos escasa o seca, con marcada disociación clínico-radiológica, o sea, tiene mucha radiología y poca sintomatología, con un desequilibrio ventilación-perfusión desde el punto de vista fisiopatológico y muy baja mortalidad, del 1%. Bueno, acá para que comparen entonces cómo sería, ¿no es cierto?, la neumonitis
con ese patrón intersticial característico, en este caso algo iliofugal, la distribución o el engrosamiento de las paredes alveolares y de los septos, y a comparación con un patrón alveolar de una neumonía, en este caso que es loar, ¿no es cierto?, donde vemos la condensación pulmonar, ese bloque neumónico característico, y vemos ahí espacios aéreos que se destacan, rodeados de la radioopacidad, esos espacios oscuros que equivalen a la luz de los bronquios o bronquíolos, que se conoce como broncograma aéreo, tan característico entonces de este bloque neumónico con patrón alveolar. Bueno, y ahora vamos a comenzar a hablar un poco de las enfermedades intersticiales difusas, que equivalen a un grupo heterogéneo de trastornos, que generalmente son crónicos, que afectan básicamente al tejido conectivo del pulmón, especialmente a nivel periférico en las paredes alveolares, ¿sí? Acá vemos, desde el punto de vista imaginológico, un aspecto característico de una enfermedad intersticial, uno de los aspectos, como es el patrón reticular. Bueno, estas neumonías intersticiales idiopáticas fueron clasificadas, y justamente vamos a hablar de las más importantes. Se clasificaron en distintos grupos. Las fibrosantes, que son las más importantes, como la fibrosis pulmonar idiopática o neumonía intersticial usual, y a la neumonía intersticial inespecífica. Luego hay algunas neumonías asociadas al humo del tabaco, como son fundamentalmente la bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial y la neumonía intersticial descamativa. Algunas otras formas que pueden ser agudas, subagudas sin fibrosis, como son la neumonía organizativa criptogenética y la neumonía intersticial aguda. Raras son la neumonía intersticial linfoide idiopática y la fibroelastosis pleuropulmonar idiopática, y también hay un grupo de neumonías intersticiales idiopáticas no clasificables. Acá en imagen les muestro otro patrón característico de tipo intersticial, como es el lineal, patrón lineal. Bueno, vamos a comenzar entonces con la neumonía intersticial usual, que se define como un patrón de lesión que generalmente corresponde a la fibrosis intersticial idiopática, pero que puede hallarse en casos avanzados de fibrosis secundarias a otras causas, ¿cierto? Como por ejemplo hipersensibilidad. La fibrosis intersticial idiopática es una forma específica de fibrosis pulmonar crónica, progresiva, de causa desconocida básicamente, que se da en adultos mayores, que se limita al pulmón y que presenta este patrón, o sea, de WIP o de neumonía intersticial usual, desde el punto de vista anatomopatológico y o radiológico. Aparece generalmente en varones mayores de 60 años, con predominio en fumadores. Desde el punto de vista imaginológico,
tiene rasgos bastante característicos, como los que se observan aquí en esta TAC, o tomografía axial computada, donde vemos una afección con predominio subpleural, bilateral, con anormalidades generalmente de aspecto reticular y con la característica panalización. Muchas veces se le suman bronquiectasias por tracción. Desde el punto de vista macroscópico, vamos a observar a nivel pleural una pleura con aspecto en empedrado por la retracción cicatrizal a lo largo de los tabiques interlobulillares, que al corte van a manifestarse áreas blancas firmes del parénquima pulmonar, predominantemente en los lóbulos inferiores y en las regiones subpleurales, así como en los septos interlobulillares. Esta fibrosis intersticial idiopática con este patrón de neumonía intersticial usual generalmente tiene un comienzo insidioso, con un aumento gradual de la disnea de esfuerzo y tos seca. Se dice que si la disnea tiene presentación lenta desde el punto de vista evolutivo, en años, no es un WIP. Tardíamente aparece la hipoxemia, la cianosis y las acropaquias. La progresión es impredecible, con un deterioro gradual a pesar del tratamiento médico, y tienen una sobrevida media de 3 años estos pacientes, ¿cierto? Es el trasplante de pulmón la única terapia definitiva. Desde el punto de vista microscópico, conviene siempre evaluarla, ¿no es cierto?, a bajo aumento, y vamos a observar que es una entidad que presenta heterogeneidad espacial, o sea, es geográfica, con zonas con daño avanzado y zonas normales. Y además presentan heterogeneidad temporal, o sea, zonas con daño antiguo, como por ejemplo fibrosis, y zonas con daño en curso, como por ejemplo esos focos fibroblásticos. Y por supuesto es muy característica zonas de fibrosis subpleural y periacinar. Los focos fibroblásticos tienden a ser siempre subepiteliales, o sea, no confundir esos focos fibroblásticos con los cuerpos de Masson, que son pólipos, ¿no es cierto?, fibrosos de aspecto mixoide intraluminales. Y por supuesto la característica panalización. Bueno, acá volvemos a ver desde el punto de vista imaginológico ese típico patrón en panal de abejas, para compararlo con los hallazgos desde el punto de vista microscópico, a su vez haciendo la comparación de las paredes, ¿no es cierto?, alveolares normales. La panalización tiene que ver con esos espacios aéreos dilatados con paredes fibrosas tapizadas por epitelio cilíndrico alto. Bueno, acá vemos también, ¿no es cierto?, otro campo donde vemos también el típico patrón histológico de el WIP, ¿no es cierto?, con evidencia de fibrosis marcada, distorsión arquitectural, un patrón en panal a predominio subpleural, o sea, con distribución básicamente paraseptal. Otro criterio es la presencia de compromiso parcheado, dijimos,
del parénquima pulmonar por la fibrosis y la presencia de focos fibroblásticos. Y acá vemos nuevamente los criterios más característicos que definen a este patrón, ¿no es cierto? Como vemos, los focos fibroblásticos en el centro de la imagen, la fibrosis marcada que distorsiona la arquitectura y la panalización. Bueno, desde el punto de vista patogénico, sigue siendo desconocida la patogenia. Se piensa en que existe predisposición genética en estos pacientes y que son propensos a sufrir una reparación aberrante y de lesiones repetidas de las células del epitelio alveolar por exposiciones ambientales. O sea, factores ambientales a considerar podrían ser el consumo de cigarrillos, o pueden ser humos de metales o polvos de madera en granjeros, peluqueros, canteros, irritantes, toxinas, virus, etc. Se la asocia con ciclos repetidos de activación y lesión epitelial a partir de algún desencadenante. Esta inflamación está a cargo de linfocitos TH2 con la llegada de eosinófilos y algunos mastocitos, los cuales forman interleuquina 4 y 13. La reparación epitelial de esas áreas implica la proliferación, como dijimos, fibroblástica, miofibroblástica, exuberante. Los focos fibroblásticos parecen tener relación con la liberación del factor de crecimiento transformante beta 1, que tiene carácter fibrogénico y que se libera desde las células epiteliales alveolares de tipo 1, alteradas. Además, favorece, ¿no es cierto?, la transformación de los fibroblastos en miofibroblastos y el depósito de colágeno, así como de otras moléculas de la matriz extracelular. También parecería existir cierta perturbación intrínseca en la reparación tisular que implica, en el caso de las formas familiares, mutación que acorta los telómeros. Sabemos que el factor de crecimiento transformante beta 1 es un regulador negativo de la actividad de la telomerasa, implicando una apoptosis de células epiteliales y ciclos de muerte y reposición. Otra molécula sometida a la modulación del factor de crecimiento transformante beta es la caveolina 1, también regulada en forma negativa. La caveolina 1 es una proteína estructural que predomina en las caveolas o invaginaciones de membrana plasmática en forma de matraz en muchas células diferenciadas. La caveolina 1 actúa como un inhibidor endógeno de la fibrosis pulmonar al restringir la producción de MEC, en este caso provocada por el factor de crecimiento transformante beta. Por lo tanto, la caveolina 1 disminuida en las células epiteliales y en los fibroblastos de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y su hiperexpresión limitan la fibrosis. Dentro de los factores genéticos, entonces destacamos también mutaciones en la línea germinal con pérdida de función en genes TERT y TERK que codifican componentes de la telomerasa. En un 15% se asocian a defectos en el gen de la telomerasa y en un 25% de los casos esporádicos hay acortamiento de la telomerasa anómala en linfocitos de sangre periférica. Algunos tienen mutaciones de genes que codifican componentes del surfactante también. Bueno,
Seguimos con la neumonía intersticial inespecífica. Esta entidad no cumple con los patrones de ninguno de los patrones de neumonía intersticial idiopáticas descritos. Generalmente es temporalmente uniforme, o sea, tiene una alteración difusa, con engrosamiento de septos alveolares de tipo inflamatorio o fibroso. Puede generar opacidades reticulares bilaterales, especialmente en lóbulos inferiores. Se da preferentemente en mujeres no fumadoras de edad promedio 60 años. Desde el punto de vista histológico, en el 2008 se establecieron dos patrones, un patrón celular y un patrón fibroso. El patrón celular, ¿no es cierto?, nos muestra generalmente un infiltrado intersticial crónico linfoplasmocítico de leve a moderado, y suelen tener hiperplasia de neumonocitos tipo 2 en áreas de inflamación. Generalmente las que presentan, ¿no es cierto?, este patrón celular tienen mejor pronóstico y son pacientes más jóvenes. Y el otro patrón es el fibroso, que nos muestra una fibrosis intersticial densa o más laxa con apariencia uniforme. La arquitectura pulmonar frecuentemente está relativamente preservada, con un infiltrado crónico intersticial de leve a moderado. Tener en cuenta que siempre se la encuentra en el mismo estadio, o sea, no hay focos fibroblásticos, no hay membranas hialinas, no hay panal de abeja, no hay granulomas. Continuamos con la neumonía intersticial descamativa, cuyo nombre fue erróneo debido a que se pensó que las células que se coleccionaban en los espacios aéreos eran neumonocitos descamados. Además, se creyó que la NID era una lesión precursora de la fibrosis pulmonar idiopática, ya que la NID cursa con fibrosis mínima o nula y no progresiva en la mayoría de los casos. Desde el punto de vista clínico suele presentarse entre los 40 a 50 años, más común en varones con una relación 2-1, especialmente en fumadores, obviamente, o relacionada a fumadores de cigarrillos. Tiene un comienzo insidioso de disnea y de tos seca de semanas a meses, con acropaquias en los dedos de la mano, con anomalías de tipo restrictivo leve y con una reducción moderada de la capacidad de disfunción del dióxido de carbono. La mayoría tienen muy buen pronóstico y excelente respuesta al tratamiento esteroideo, y cuando se interrumpe obviamente el tabaquismo. Tienen una sobrevida del 100%. Y desde el punto de vista imaginológico, en la radiología, predominan estas imágenes de tipo difuso en vidrio esmerilado, con engrosamiento de septos alveolares con patrón básicamente reticular. Acá vemos nuevamente ese aspecto, ¿no es cierto?, difuso, ¿no es cierto?, reticulado, en vidrio esmerilado, bien característico de la neumonía intersticial descamativa. Histológicamente es bastante característica, observamos entonces
acúmulos de un gran número de macrófagos con un citoplasma abundante que contiene pigmento pardo grisáceo, llamados macrófagos del fumador, en los espacios aéreos. A veces se puede observar hierro finamente granular. Acá vemos otra imagen. Algunas células contienen a veces cuerpos lamelares que contienen el surfactante dentro de vacuolas fagocíticas derivadas de neumonocitos tipo 2 necróticos. Los septos pueden estar engrosados por un infiltrado inflamatorio de linfocitos, básicamente, algún plasmocito y ocasionales eosinófilos. Y están tapizados por neumonocitos cuboideos, rechonchos. La fibrosis intersticial generalmente es leve, o no hay. Y frecuentemente puede acompañar al enfisema. Y con respecto a la enfermedad pulmonar intersticial asociada a bronquiolitis respiratoria, se parece mucho al DIP, tiene una distribución algo diferente. En el DIP es mucho más difusa, en este caso es más focalizada la lesión, y se corresponde básicamente con una bronquiolitis respiratoria asociada al hábito de fumar, ¿no es cierto? Clínicamente tiene síntomas leves, con algo de disnea o tos, en pacientes de entre 40 y 50 años, con un leve predominio en varones, 2-1, pero siempre asociada a fumadores de 30 paquetes por año de cigarrillos, por lo menos. El abandono del tabaco, de hecho, proporciona cierta mejoría. Bueno, desde el punto de vista histológico, lo que vamos a observar es la presencia de macrófagos del fumador intraluminales pigmentados en los bronquiolos respiratorios, tanto de primer y segundo orden. Este término de enfermedad pulmonar intersticial asociada a bronquiolitis respiratoria se utiliza para pacientes que desarrollan síntomas pulmonares significativos, con una función respiratoria normal y con anomalías radiológicas. Las lesiones tienden a ser focales, bronquiolocéntricas, en donde los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los espacios peribronquiales contienen macrófagos del fumador, con un infiltrado parcheado, generalmente submucoso peribronquiolar de linfocitos e histocitos. La fibrosis peribronquiolar es muy leve y puede expandir así los septos alveolares. Es común que se asocie enfisema centrolobulillar no intenso y puede superponerse a la neumonía intersticial descamativa. Y por último vamos a decir algunos conceptos relacionados a la neumonía organizativa criptogénica, o también conocida como neumonía organizativa con bronquiolitis obliterante, que es una entidad que se presenta, o un patrón, con tos y disnea, y que tiene áreas parcheadas, generalmente subpleurales o peribronquiales, de consolidación del espacio aéreo desde el punto imaginológico, como vemos acá en esta. Y desde el punto de vista microscópico, lo que presenta este patrón son tapones polipoides de tejido conectivo organizado, laxo,
dentro de los conductos alveolares y alvéolos, y a veces también en los bronquíolos, que se denominan cuerpos de Masson. El tejido conectivo parece todo de la misma antigüedad, y la arquitectura del pulmón subyacente es generalmente normal. No existe fibrosis intersticial ni panalización. Si bien estos pacientes pueden recuperarse espontáneamente, la mayoría necesitan tratamiento con esteroides orales durante 6 meses. Puede asociarse este patrón de BUP o NOC a neumonías víricas y bacterianas, a toxinas inhaladas, a fármacos, a enfermedades del colágeno vascular, enfermedades de injerto contra huésped en receptores de trasplante de médula ósea. El pronóstico obviamente depende del trastorno subyacente. Bueno, para terminar me gustaría hacer un pequeño resumen de todas las intersticiopatía que de las cuales hemos hablado. Tener en cuenta entonces que salvo el WIP y el DIP tienen curso crónico, las demás entidades generalmente tienen curso subagudo de meses, y el AIP, que es la neumonía intersticial aguda, obviamente tiene un curso agudo de semanas, que es lo que se conoce como síndrome de Hamann-Rich. Todas estas entidades son más frecuentes en el varón en línea general, excepto la neumonía intersticial inespecífica, que es algo más frecuente en la mujer. Todas estas entidades aparecen con una edad promedio entre los 40 y los 60 años. Si tenemos que hablar de pronóstico, bueno, el WIP y el síndrome de Hamann-Rich, o sea, el AIP o neumonía intersticial aguda, tienen pobre pronóstico. El DIP y la neumonía intersticial inespecífica o NIP tienen buen pronóstico, y el BUP y la conocida enfermedad pulmonar intersticial asociada con bronquiolitis respiratoria tienen pronóstico excelente. En línea general, casi todas estas entidades pueden estar relacionadas con el cigarrillo como factor ambiental. Y recordar entonces que todas estas entidades que hemos citado, ¿no es cierto?, tienen respuesta esteroidea, excepto el WIP, que no responde a los esteroides. Esto, si bien es crónico, es progresivo, y justamente el único tratamiento es el trasplante de pulmón. Muy bien. Y terminamos con esta hermosa imagen, una pieza realizada en nuestra cátedra. Esto corresponde a la vía aérea, vía respiratoria, hecho con una técnica de inyección con poliuretano y corrosión del parénquima pulmonar. Muy bien, esto básicamente lo hacemos en nuestro grupo de técnicas anatómicas tradicionales. Gracias.